Hola a todos, voy a invitar a Javi. Hola Javi, ya te he enviado la invitación. A ver si nos deja esto. No puede unirse. Me sale que no te puede unir. Hola Selena. Ahora. Buenas, Virginia, ¿qué tal? ¿Ahora sí se ve? Hola. Sí, Genial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Un poquito malita, pero bueno. Bueno, es lo que toca en estos días, un poquito de resfriado, un poquito de todo. Y hasta que se inmunice el cuerpo. Pues sí, muy buena a todo el mundo que se está uniendo también, bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos, ¿tú qué tal estás, Javi? Muy bien, yo por suerte estuve resfriado el fin de semana pasado, así que este ya me toca estar bien. Muy bien, ¿y más tranquilo con el trabajo? Bueno, un poco a tope, tenemos este fin del máster en Córdoba y el siguiente el máster en Granada, así que estaba terminando Ujú. de actualizar un poquito la presentación, metiendo cositas nuevas, así que entre eso, el online y la clínica, full de full. Pero bueno, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarme este Nada, rato, que yo siempre valoro mucho el tiempo y la energía de la gente. un placer estar aquí contigo y tratar estos temas tan chulos que vamos a tratar, porque la verdad que son súper interesantes. Pues Javi, si quieres, podemos empezar. Preséntate un poquito para la gente que no te conozca y ya le damos. Vale, genial. Bueno, yo soy Javi Morente, yo me dedico sobre todo al trabajo con personas con dolor de espalda, yo soy redactador de lesiones, entonces nosotros lo que hacemos es un enfoque basado en la persona, se detectan qué puntos débiles tienen, qué limitaciones tienen y en base a eso se va trabajando para que la persona vaya ganando autonomía y en su día a día pues pueda tener una mejor calidad de vida, pueda retomar actividades que ha tenido que dejar a través del dolor. También me dedico a la enseñanza, soy profe en el ciclo superior de acondicionamiento físico y también doy clase en el máster de Moverte da Vida, donde doy un módulo de temas lesiones. Y también trabajo en una clínica como redactador, sobre todo me dedico al tema espalda, pero al final en clínica pues tenemos que estar expuestos a un poco a lo que nos llega, también Claro. rodillas, hombros, hay que tocar un poquito de todo también. Muy bien, un perfil muy completo. Y bueno, para quien no me conozca, que venga de parte de Javi, yo me llamo Virginia, me dedico al entrenamiento de powerlifting. Yo soy powerlifter también, compito en este deporte y sobre todo también estoy orientada a chicas. Y me apetecía mucho hacer este directo, pues porque el powerlifting todavía pues, es un deporte que genera cierto rechazo, ¿no? Que se ve como algo muy lesivo, sobre todo especialmente para la espalda. Es cierto también que dentro de al ser, aunque es uno de los deportes menos lesivos, la zona de la espalda es una de las zonas que también más se suele lesionar dentro de este deporte. Entonces, pues quería traer a un experto y que hablásemos realmente de cuánto de ese riesgo es real y cuánto son mitos y creencias falsas. Ujú, creo que va a estar súper interesante porque es verdad que hay muchas cositas que se pueden tratar. Podríamos pegarnos ahora aquí hablando, pero vamos a intentar que Sí. sea, que no sean horas. Perfecto, perfecto. Si quieres, Javi, pues podemos empezar ya. Le voy Genial, dando yo con las preguntitas. perfecto. Primero, me gustaría empezar por las preguntas de si realmente el powerlifting es perjudicial, o sea, si levantar altas cargas es perjudicial para la espalda. Vale.
La verdad que es muy buena pregunta. Habría que responder a esta pregunta con otra pregunta. ¿Qué son altas cargas? Porque Ujú. quizá para mi abuela altas cargas es levantar la bombona de butano. Y quizás para mí altas cargas pues son, no sé, levantar algo de 140, 150 kilos. Pero a lo mejor para una persona que entrena powerlifting eso no son altas cargas. Entonces tenemos que entender que las altas cargas dependen de la persona, sobre todo lo que esa persona, su rango de tolerancia que tiene, pues estaremos hablando de unas cargas bajas, medias o altas. Entonces, si la persona va haciendo una progresión poco a poco, levantar altas cargas, el siguiente paso que tendríamos que hablar es el volumen de veces que lo hace. Si lo hace Ujú. un número de veces razonable, no tiene por qué ser lesivo siempre y cuando tenga esas bases construidas. Ahora, si no tienes esas bases construidas, no has levantado una carga en tu vida y de pronto pues quieres levantar o quieres mover, lo que le pasa a mucha gente, oye, ha habido un accidente, se ha caído la moto, voy a levantar la moto, no levanto ni la bolsa de compra, pues puede que en ese momento ocurra algo. Entonces, el levantar carga en sí no es peligroso y no es lesivo, lo que sí hay que entender que tenemos que tener unas bases para ello. No podemos decir, llevo el primer día al gimnasio, no he entrenado en mi vida, me voy a poner a hacer sentadillas con 120 kilos, porque probablemente la líe parda. Tenemos que entender que todo tiene que ser progresivo. Ahora, si recorre ese camino y llega a ese punto progresivo, no hay problema. En otro directo que estuve hablando con otras chicas, que estuvimos también tratando el tema de las lesiones y hablábamos pues del tipo de lesiones que se daban en el powerlifting y tal, hablábamos que la mayoría de lesiones en el power realmente no vienen en sí porque estés levantando una carga alta, sino por la sobrecarga, ¿no? Por la mala exposición a esa carga, no realmente por el simple hecho de que estés levantando una carga muy, 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 muy alta. Claro, correcto. Al final, lo que justo hemos comentado, depende de la persona y también hay muchas más variables, no es solamente la carga en sí, depende de lo que has hecho previamente, el descanso que tienes, porque probablemente una carga X, si tú la noche antes no descansas, llevas una semana además de mucho estrés, de no comer bien, pues esa carga X, que normalmente la mueves con mucha facilidad, puede que sea problemática en ese día Uh-huh. determinado. Entonces, también hay que entender las variables que rodean a la persona y en este caso a la carga que queremos mover en ese momento. Entonces podemos afirmar en términos generales que mover altas cargas no es lesivo para la Correcto. espalda siempre y cuando esté bien preparado, bien preparada. Correcto, mientras se haga un buen trabajo previo, no tiene por qué ser lesivo, ni mucho menos, porque al final, en el momento que hablamos de una persona preparada que tiene los rangos de fuerza necesarios, los rangos de movilidad necesarios, porque si tú has hecho una buena preparación, esa carga no recaerá sobre el rack y sobre la estructura pasiva, que ese es el gran problema de la gente que no entrena, que no tiene esa musculatura, no tiene esa fuerza muscular, con lo cual las estructuras pasivas están recibiendo trabajo de más, pero una persona que está entrenada y que tiene esas capacidades de fuerza, es esa estructura activa, esa musculatura la que se está encargando de absorber carga, de realizar la mayor parte del trabajo, de manera que no tiene por qué ser problemático y de hecho el entrenamiento de fuerza es una base, es fundamental. Incluso justamente esta mañana yo suelo escuchar el informativo matinal de Ángel Martín, pues justo esta mañana ha dicho que una de las cosas que ha aprendido en su vida es que hay que entrenar fuerza y si ya está llegando a ese nivel de que incluso una persona que se dedica a dar noticias, a dar consejos de vida, habla de eso, es que el entrenamiento de fuerza realmente es fundamental, que no porque lo diga Ángel Martín, sino que hay 1000 estudios ahí que lo demuestran, pero que es algo que ya se debería ir sabiendo. Entrenamiento de fuerza, sí o sí. Genial, me alegra que vaya calando cada vez el mensaje más hondo y más profundo y que llegue a la sociedad en general, porque la falta de masa muscular causa muchos desastres. Grave, además. Vale, y entrando en los movimientos específicos del powerlifting, Ujú. sobre todo el peso muerto y el press de banca son los movimientos a los que más dolor de espalda le solemos asociar. Por un Ujú. lado, al peso muerto, pues porque, bueno, es de los movimientos que más dolores causan porque no se hacen, o sea, no se hacen bien, no nos exponemos bien, hay muchas maneras de hacer bien un peso muerto, pero no nos ponemos bien a un peso muerto. Entonces, mi pregunta es, ¿hacer peso muerto realmente es malo para la espalda o te va a joder la espalda si haces peso muerto?
Ni mucho menos. Aquí lo que tenemos que entender también, cuando hablamos de un deporte de competición, me da igual el deporte que pongamos, el problema es que a nadie le gusta perder. Y muchas veces entendemos el perder no solo compararte con otras personas, sino el compararte contigo mismo. Oye, es que si levanté en el peso muerto la semana pasada 120, 140, 160, esta semana tengo que levantar eso o más, eso o más. Y es justo lo que hemos comentado Ujú, antes, que depende de muchas variables. Entonces, si tú por forzar y llegar a esa carga con la que crees que tienes que mover o te quieres superar, fuerza y no metes buena postura o intentas tirar de más cuando estás más fatigado o estamos olvidando otras variables, ahí sí podemos llegar a desencadenar ciertos problemas. Pero nuevamente, si nosotros vamos haciendo una buena progresión, escuchamos nuestro cuerpo y vemos en qué momento, pues, oye, es que hoy no estoy para meter récord, hoy no estoy para hacer nuevo PR, pues no pasa nada, pues otro día será. Pero claro, eso de la teoría a la práctica es muy complicado. Cualquier ujú. persona que compita va a decir, sí, hombre, llego al campeonato de España o al campeonato de lo que sea, que me lo he estado preparando yo no sé cuánto tiempo, pues voy a tirar con los dientes si hace falta. Entonces, claro, Ujú, esa es una de las variables. Otra variable también, una cosa que sí que es cierto que en Power se hace mucho es trabajar la fuerza. Eso es fundamental, pero hay ciertos componentes de movilidad que muchas veces se olvidan. Entonces, si por ejemplo yo tengo una limitación a nivel de extensión de cadera y yo necesito marcar el movimiento para que me lo den por válido y tengo flexores de la cadera más acortados de la cuenta, lo que estoy haciendo es forzando con lumbar, porque al final el cuerpo entiende de conseguir ese movimiento. Entonces, si por meter esos ciertos gestos que queremos hacer con las limitaciones, estoy tirando de otras estructuras, pues puede que al final el cuerpo o termine resintiéndose o termine dando un mensaje de alerta, que no quiere decir que nos hemos hecho ujú. daño, sino que da ciertos mensajes de alerta tipo dolor, molestia, que está diciendo, oye, aquí está pasando algo, aquí hay o que cambiar la forma de entrenar o valorar qué está pasando para que esto no pase. Pero en sí el peso muerto es un movimiento más que no es lesivo ni mucho menos, y además es un movimiento que la gente de a pie que ha tenido lesiones de espalda suele tenerle mucho miedo porque le dan ese mensaje, le dan el mensaje de cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con tal, cuidado con cual. Pero es que es un movimiento más. Si ese movimiento no fuese natural o no estuviéramos diseñados para ello, no podríamos hacerlo directamente. Nuestro cuerpo nos permite hacer los movimientos para los que estamos preparados, pero nuevamente, si no tenemos esa tolerancia, puede que la liemos parda. Totalmente. ¿Y qué hay del peso muerto con flexión de columna, no? Lo típico de, ay, no flexiones la columna en el peso muerto, siempre con la espalda totalmente recta. ¿Es lesivo hacer peso muerto con flexión de columna? Pues en sí no es un movimiento lesivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no tengo tolerancia para hacer si yo no tengo tolerancia en primer lugar para hacer una flexión de columna, si le meto flexión de columna y además le meto carga, pues sí tengo algún riesgo. Todo lo que sea salir de la neutralidad, si no tengo rangos de movimiento, es forzar, pero Ujú, no hablamos de meter carga. Entonces, lo primero que hay que hacer es desbloquear esos rangos de movimiento y luego ir progresando sin problema. Incluso hay algunos, tipo el Jefferson Curl, movimientos que meten una flexión muy, muy, muy grande que no tienen por qué ser lesivos. Y claro, si vemos a los halteras que lo hacen, pues había un chino que lo hacía con 80 kilos un Jefferson Curl. Yo intento hacer eso ujú. y me parto porque no tengo la tolerancia para hacer eso, no lo he entrenado y no tengo esa tolerancia. Pero claro, un Jefferson Curl no tenemos que entender los movimientos como ejercicio lesivo o ejercicio no lesivo, sino como ejercicio para el cual ahora mismo estoy preparado o ejercicio para el cual no estoy preparado y tengo que modificar, así de simple. Exactamente. A mí como entrenadora y como atleta me costó mucho quitarme esa creencia, porque cuando empiezas con el peso muerto y te lo están enseñando, lo primero que te dicen es eso, ¿no? Y luego también todo el historial previo de mensajes que vas escuchando en tu día a día. Y durante mucho tiempo me estuvo limitando el tema, el miedo a mí misma, sobre todo también a nivel de atleta, a flexionar la columna, porque es cierto que cuando ya levantas ciertas cargas es hasta más eficiente flexionar la columna. Y me hacía daño en la espalda por intentar no flexionar la columna. Y cuando buscaba una flexión de columna de forma proactiva, protegiendo mi espalda simplemente para ayudarme a reducir el brazo de momento, ¿no? En la columna y manteniéndola como un bloque, digo, pero si es que no la siento nada, es que estoy tirando absolutamente de pierna y mira que estoy metiendo flexión de columna. Y sin embargo, cuando me forzaba a estar con la espalda recta era cuando se modificaba automáticamente la forma de levantar el peso y me jodía la espalda.
Claro, correcto, porque al final cada persona tiene también unas características diferentes. Si, por ejemplo, una persona X es mucho más alta que otra, pues esa persona X probablemente le va a ir mejor por sensaciones llevarla un poquito más neutra. Pero si no eres muy alto, ventaja mecánica va a tener mucha más si flexionas un poquito. Entonces, cada persona también no tenemos que centrarnos en una única técnica individual correcta para todo el mundo, porque es que cada persona es diferente. Hay gente con cadera un poquito más ancha, cuello del fémur un poquito más ancho, entonces cada persona va a tener una individualización. Lo más importante es que se tengan buenas sensaciones durante el trabajo. Yo soy muy fan de la autoescucha del cuerpo, porque eso es que nadie te puede decir lo que es mejor para ti. Si tú partes de ese autoconocimiento, por muchas normas que haya, por mucha ciencia, por mucho no, esto, pues para el peso muerto es mejor poner las piernas así, o para la sentadilla asado. Al final tú estás en tu cuerpo, cada uno hay micromodificaciones en cada articulación, ¿no? Entonces, la postura ideal para ti solo la vas a conocer tú, y luego pues a eso le tenemos que sumar la capacidad de si yo puedo llegar a mis niveles de movilidad, me dejan llegar hasta ahí, si ahí yo estabilizo bien, si no, ¿no? Como un montón de factores que al final a veces como que nos cerramos mucho solo en una forma y nos olvidamos de la persona. Correcto. Al final no tenemos que intentar adaptar la persona al movimiento, sino intentar adaptar el movimiento a la persona. Y eso es una clave que si solamente aprendemos que este movimiento se hace así, 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 ahora cómo te lo adapto a ti, o ahora cómo me lo adapto a mí mismo. Y a veces te hacen más daño por creer que tienes que hacer algo de X forma que por realmente hacerlo así. Correcto. Al final nadie sabe más de su propio cuerpo que esa misma persona que se está moviendo. Y a todos los que nos están viendo, si os está gustando el directo, una cosa que nos ayuda mucho es que le deis al corazoncito, porque eso hace que tenga más Mm. repercusión y lo verán más personas. Así que todo el mundo que lo esté viendo, le esté gustando, corazoncito. Qué bien se te da ya esto de ser influencer. ¿Qué va? ¿Cómo lo tienes? Bien ya domado. El algoritmo hay que jugar con él. Mira, por aquí nos dice Selena, a mí me pasa eso. No sé qué postura es más cómoda para mí, porque aún no perfecciono la técnica. Ujú. Claro, al final hay que entender eso, que uno, sí que hay unos rangos de técnica estándar, pero luego esa técnica tiene que ir individualizada a cada persona. Y que también es una búsqueda continua y que conforme tú vas creciendo como deportista, también la situación va cambiando, ¿no? Y en cada momento, pues a lo mejor una técnica que te servía antes ya no te sirve ahora, o le vas cogiendo el vicio, la vas encontrando, entonces, y luego creo que también es muy importante el no tenerle miedo al dolor, porque el dolor al final es una señal, ¿no? Entonces, si tú has hecho una cosa de una manera y te ha dolido, dices, vale, ¿por qué me está doliendo? A lo mejor tengo que modificar la cierta forma de hacerlo. Otra cosa es que tengas dolor y no le prestes nada de atención y pase y el dolor siga y siga y siga y siga y tú sí estés forzando, pero el dolor en sí en algún momento tiene que aparecer y es necesario que aparezca, ¿no? Claro, el dolor al final es una señal de alerta que puede aparecer por mil razones, por una sobreexposición o simplemente porque ese día estabas más fatigado o más fatigada de lo cuenta y pues, el sistema ha interpretado que hay una posible amenaza y está dando una señal de alerta. Al final el dolor es una interpretación de muchas cosas que el cuerpo reúne y el sistema nervioso lo interpreta dando una señal de alerta que puede ser muchas veces incluso un dolor que decimos, uy, me molesta, pero me gusta. Muchas veces tipo sensación de un masaje o el foam o la pistola de masaje, que es lo que pasa, que ahí está generando esa alerta, pero por otro lado nosotros sabemos que no tiene por qué ser peligroso porque nos va a ayudar, va a contribuir a que sea algo bueno, con lo cual allá no se interpreta solamente como un dolor molesto. Entonces, exactamente lo que tú dices, si estoy haciendo un gesto y oye, me está molestando, reflexiona sobre qué puede estar pasando. A lo mejor tengo que modificar un poquito la técnica o a lo mejor ese día puntualmente tengo que bajar un poquito carga porque otra cosa que pasa mucho sí que es cierto que en el power sí se va progresando en base a carga porque es lo que se busca, pero Uh -huh. luego extrapolado a otros deportes no solo hay por qué ir progresando en carga, hay muchas más variables que incluso también se meten en el power, tema meter tempo, meter trabajo con Sí. metrónomo, integrar trabajo respiratorio, que la gente se olvida de respirar cuando al final eso nos Totalmente. da un plus brutal a nivel de rendimiento, salud. Entonces no solo tenemos que pensar en el disco que le meto o el disco que le quito a la barra,
sino que, Ujú. oye, hoy estoy jodido, hoy no puedo meter la carga que quiero trabajar, pues no pasa nada, aprovecha ese día como una oportunidad para trabajar otras cosas que a lo mejor eso harán que tu rendimiento termine aumentando. Mm, Dentro de, no me quiero meter mucho en profundidad en tema Power, pero hay también dentro del Power ese miedo como a hacer cosas inespecíficas por ir marcha atrás, ¿no? Por desadaptarte y creer que vas a perder fuerza y realmente todo lo contrario, trabajar otro tipo de factores, movilidad, respiración, tener épocas en las que no estás moviendo tantos kilos porque no es momento por dar un respiro al cuerpo y no es momento de estar moviendo tantos kilos. Después cuando vuelvas a moverlos te va a venir de maravilla, pero falta todavía dentro del Power, sobre todo cuando eres más avanzado, ya si eres avanzado lo eres por algo, pero gente que está empezando, que lo ve todos los días, todas las semanas, a tirar RM, a ver si me supero y más carga y más carga y más carga, pero nadie hace respiración, nadie hace movilidad, nadie trabaja musculatura profunda, nadie hace estabilidad, nadie hace cardio, ¿no? Entonces como luego es normal que te lesiones, pero no le eches la culpa al power. Correcto, efectivamente, al final lo que te da más progresión al principio sí que es cierto que es ir metiendo más carga, más carga, más carga, pero luego llega un punto en que no es lo único con lo que podéis progresando, ya necesitas otras variables. A mí me gusta comparar a un deportista con un bote de pasta de dientes. Tú coges el tarro de pasta de dientes nuevo, el botecito, y es muy fácil sacarle pasta con nada que le aprietes, pero cuando la persona, ese atleta, va progresando, la pasta de dientes ya se va gastando, entonces ya es mucho más complicado hacer que salga esa pasta de dientes, con lo cual ya no solamente vale meter kilos, sino que tienes que ir haciendo otras cosas diferentes. Trabajar respiración, tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta los descansos para que se produzca la supercompensación, porque igual yo puedo meter todos los días RM, pero si no le doy descanso al cuerpo, termino entrando en burnout, con lo cual no se generan esas mejoras, ¿no? El proceso del cuerpo nunca, nunca, nunca es lineal. Tengo que jugar con esas fases, con los diferentes momentos para meter cada cosa. Así es. Y bueno, nos pasamos al press de banca, que ya al peso muerto le hemos dado un repaso. ¿Qué hay del arco en press de banca? Porque la técnica de powerlifting, pues ahora la han limitado un poco este año, pero vamos a decir que cuanto más arco hagas en press de banca, mejor. Y pues hay mucho miedo a estar levantando carga con ese pedazo de arco en press de banca. ¿Es perjudicial el arco en press banca? Vale, volvemos al mismo punto de antes. Si yo tengo una persona que no ha entrenado nunca o nunca ha hecho press de banca con arco, obviamente no le metería el primer día la misma carga con la que suele trabajar previamente, porque aunque el gesto es muy similar, hay diferencias mecánicas. Entonces, si esa persona no tiene la tolerancia Ujú. para esa extensión o para generar la fuerza, al final, ¿por qué se colocan los cinturones justamente en el punto más alto? Se suelen colocar el cinturón en el punto más alto para que eso nos genere la presión y nos dé la estabilidad en toda esa zona. Entonces, si yo dependo solamente del cinturón y no meto también, no acompaño con esa estabilización activa, como tú bien has dicho antes, que es muy importante, si yo solamente dependo de un elemento pasivo, al final hay que entender que el elemento pasivo sí que es cierto que nos ayuda, pero ese elemento pasivo no está trabajando solo, ese elemento pasivo complementa, ayuda. Entonces, yo no puedo Exactamente. decir, voy a meter el complemento sin meter antes la base. Es decir, me hace falta vitamina C. Pues voy a meter vitamina C en mi alimentación y ahora estás comiendo todos los días de McDonald's, de Burger King, pues probablemente mejor que meter esa vitamina C va a ser mejor que empieces a comer más sano, que empieces a comer más sano, que empieces a moverte y luego ya cuando estés en ese punto, si tienes ese déficit, si tienes esa necesidad, porque hablando en rendimiento, sí que es cierto que se tienen necesidades diferentes a las que se tienen durante cualquier otro tipo de práctica, pues así se mete. Entonces, nuevamente, si nosotros llegamos a hacer una buena progresión trabajando ese arco, no tiene por qué ser problemático ni mucho menos. De hecho, ese arco se hace porque da ventaja mecánica al final. Entonces, si una cosa da ventaja mecánica, si yo consigo entrenarla para que me dé ventaja mecánica y no sea lesivo, pues no tiene por qué ser ni nada problemático. Porque al final, nuevamente, Mm. volvemos a lo mismo. Yo consigo esos rangos, se consiguen esos rangos porque mi cuerpo está diseñado para llegar a esos rangos. Pero claro,
trabajar en esos rangos máximos fuerza no es igual que trabajar en rangos neutros fuerza. Entonces, eso quiere decir que hay que trabajar la fuerza progresivamente para llegar ahí, es igual que una sentadilla. Yo puedo ser muy fuerte bajando sentadilla a 90 grados, pero si nunca he trabajado de 90 a más profundo, pues tendré que trabajar 90 más profundo, no con la misma carga que trabajo más alto, porque es que es una mecánica diferente. Exactamente, totalmente. Y hablando de sentadilla, imagino que la respuesta será la misma también, sobre todo hablando especialmente de, vamos a decirle, sentadilla buenos días. En powerlifting solemos hacer sentadilla barra baja, ¿no? Que es colocándola, para que no esté muy al tanto, colocándola un poquito más abajo, por debajo del trapecio, en la mitad del deltoide anterior o por debajo, ya depende de la movilidad de cada uno. Y entonces esa sentadilla nos hace inclinarnos más. Y luego hay personas como yo que tenemos un fémur súper largo y ya, o sea, nuestra inclinación es brutal, que parece que estamos haciendo un peso muerto. ¿Qué hay de ese tipo de sentadilla? Bueno, ¿Es más lesiva que una normal? nuevamente, ¿qué entendemos como más lesivo? Es decir, es cierto que esa sentadilla involucra más otra musculatura diferente. Esa sentadilla, por ejemplo, al tener más palanca, porque entendemos que la sentadilla normal no se inclina tanto el tronco, pues esa sentadilla requiere más de que la musculatura paravertebral, la musculatura de espalda baja, esté tirando. Entonces, si yo tengo una buena capacidad, una buena tolerancia y una buena fuerza de esa musculatura, en ningún momento tiene por qué ser lesivo. Volvemos al punto anterior. No he hecho sentadillas buenos días en mi vida y se me ocurre cargarme la barra con 50 kilos. Pues lo más probable es que esa musculatura que tiene la función de estar reteniendo excéntricamente, y si además no estoy generando una bolsa de aire, entendiendo como que estamos metiendo una buena presión intraabdominal, la vía que se suele hablar, que da una buena sujeción en ese momento, pues ahí sí tengo riesgos de hacerme daño, pero nuevamente el problema no es el ejercicio, el problema ha sido que tú has empezado la casa por el tejado. Entonces, el problema no es hacer una buena progresión. Entonces, yo soy de los que piensan que cada ejercicio es fenomenal en el momento que lo necesita. Si tengo una persona la cual quiero desarrollarle o quiero que vaya potenciando poco a poco esa musculatura paravertebral, pues puede ser una buena idea meter ese trabajo con muy poquita carga o incluso asistido al principio para que vea que ese gesto no tiene por qué ser doloroso, porque nuevamente el ser humano está diseñado para moverse, no está diseñado para pegarse día y día y día sentado en el sofá o viendo la tele o Eso no es sin lesivo. nada. Eso no es lesivo. Eso no es lesivo hasta que te levantas y como has perdido todo, hoy el problema ha sido que me he levantado. No, el problema ha Claro. sido que has perdido toda la base. Exactamente, exactamente. Muy bien, Javi. Bueno, pues entonces tenemos ya clarísimo que el problema no está en el movimiento, sino nuestra incapacidad o desadaptación a hacer X movimiento con la carga que sea. Correcto. Y en cuanto a mí siempre me gusta tocar diferencias entre chicos y chicas, porque Ujú. siempre tenemos una fisiología diferente, ¿no? Y aunque, bueno, la base pueda ser muy parecida, pero siempre hay pequeños matices que para mí, a nivel ya de rendimiento, creo que son muy importantes tenerlos en cuenta. A nivel de lesiones de espalda, ¿te encuentras diferencias entre chicos y chicas? Si hay más prevalencia en un sexo o en otro, en el tipo de lesiones, cuéntanos. Pues aunque es cierto que la prevalencia de lesiones es muy similar, ocurre una cosa curiosa porque suelo trabajar más con chicas que con chicos, pero hay bastantes estudios que muestran que a los chicos nos cuesta mucho más pedir ayuda o nos cuesta más decir, Uh -huh. asumir que tenemos un problema y acudir a alguien, con lo cual es un problema grave porque somos muy cabezones en ese sentido. Es cierto que a nivel fisiológico no somos iguales, pero por ejemplo en Power eso no afecta tanto como en ciertos deportes de impacto, ya sea por ejemplo vóley, balonmano, bádminton, porque al final durante las diferentes fases del ciclo menstrual hay fases en las cuales los ligamentos tienen ciertas tendencias a que tengan a perder un poquito el componente propioceptivo, con lo cual damos un poquito menos de estabilidad. Entonces, en ciertos deportes, como hemos dicho, deportes de impacto, en ciertos momentos del ciclo menstrual hay más porcentaje de riesgo de lesiones de rodilla, por ejemplo. Pero nuevamente, quitando en el power, que no hay ese tipo de impacto, que por ese sentido es fenomenal que no haya
haya impacto. Tampoco hay que entender que el Mm, impacto es malo en sí, sino que nuevamente depende del momento, habrá que meter más trabajo de impacto o no. Entonces, también viendo o sabiendo que la cadera de las chicas anatómicamente es diferente, porque al final la chica está diseñada, entre otras cosas, también para dar a luz, entonces tiene una cadera mucho más ancha que los chicos. A nivel de movilidad de cadera, las chicas suelen tener siempre mucha mejor movilidad que los chicos. Los sí, chicos solemos perder la rotación interna súper rápido. De hecho, si pensamos en cualquier persona sedentaria o aquí, por ejemplo, la gente que son muy dominantes de peso muerto también le suele pasar, pierden la rotación interna, entonces lo que suelen hacer es irse hacia rotación externa. Por eso vemos tantas personas con los pies hacia afuera porque no tienen esa rotación interna necesaria, con lo cual se genera un movimiento relativo. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros cuando necesitamos hacer ciertos movimientos, como una flexión de cadera, una flexión de rodilla, no es solamente un movimiento puro de rotación interna, rotación externa, es como un arco de movimiento. Entonces, eso genera o eso posibilita que al tener ese déficit de interna, al empezar desde más externa, pues yo tengo otra vez ese movimiento relativo. Entonces, a nivel de chicos, sí que es cierto que la zona lumbar suele resentirse más por falta de esa movilidad, con lo cual estás compensando con zona lumbar. En el caso de chicas, si hubiera algún déficit de fuerza, que a nivel de power no suele haber, en ese sentido sí que puede haber dolor. Sí que es cierto que a nivel de chicas, una de las diferencias más grandes suele venir también por el suelo pélvico. Al final, el suelo pélvico de las chicas tiene un agujero más, está más perforado, con lo cual a nivel de presión intraabdominal puede haber pérdidas por suelo pélvico o puede haber una sobreactivación de suelo pélvico. Entonces, tan malo es el déficit como el exceso y eso puede hacer que la presión pues, se termine más reflejando a nivel posterior. Entonces, sí que es cierto que hay que individualizar un poquito, aunque nos lleguen dos personas, un chico y una chica que sean powerlifters o sean halteras y los dos tengan dolor en zona lumbar, pueden venir de orígenes diferentes. Uno puede venir de una restricción, una limitación a nivel de movilidad de cadera y otro puede venir por un exceso o una falta de fuerza en suelo pélvico. ujú. ¿Y cuándo dirías tú que es momento de acudir a un profesional? Ujú. Si tenemos una molestia puntual, yo creo que eso no es relevante porque, como hemos comentado, esa molestia puntual puede venir de un exceso puntual, puede venir de, oye, ¿qué me he pasado con la carga? No he descansado bien, puede venir del estrés, puede venir de 10.000 factores. ¿Cuándo deberíamos acudir a un profesional? Cuando ya llevamos un tiempo con esa molestia y esa molestia además nos está limitando una acción de nuestro día a día. Entendamos nuestro día a día como algo, por ejemplo, si tú entrenas, pues una acción de tu día a día es que te limite en el entrenamiento. No es solamente que te limite subiendo la escalera. Ujú. Ahora, si a mí esa molestia puntual me molesta solamente cogiendo un bote de arriba que lo cojo una vez al mes, pues quizás eso no sería algo como para acudir a nadie, porque es que probablemente te está molestando ese gesto porque es algo que no haces de manera recurrente, con lo cual cada vez que haces ese gesto el cuerpo lo detecta como una posible amenaza y te da esa molestia. Ahora, si lo que volvemos a comentar, si esta molestia te aparece de forma recurrente, a lo largo de 1 o 2 semanas, no se quita 3 semanas, ahí yo sí acudiría a una persona para que me eche un vistazo, para que me ayude, porque si esa molestia la estamos ignorando, ignorando, ignorando durante mucho tiempo, sí puede que se vuelva problemático. Claro, entendamos también, oye, me está molestando esto, dejo de hacer eso y me aparece en otra cosa. Al final, esa molestia es como un indicador del coche. A mí se me enciende una luz del coche, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro y lo que puede pasar a lo largo del tiempo es que ese problema vaya a más, 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 más y ese problema desemboque en un problema mucho mayor. Y hablando de lesiones más chungas de espalda, ¿no? En Power, pues bueno, hay gente que ha llegado a quedarse un tiempo en silla de ruedas, ¿no? A estar totalmente incapacitado. ¿Es posible la recuperación completa? Pues entendamos recuperación como qué, como volver a su día a día, como volver a hacer power. Sí, vamos a decir, volver a poder hacer Power y coger cargas altas. Vale, es muy importante que se determine por qué ha ocurrido esa lesión. ¿Esa lesión ha ocurrido porque estaba haciendo el burro o la burra? Vale, si esa lesión ha ocurrido porque estábamos intentando tirar de más ese día cuando, por lo que sea, ese día no podíamos y nosotros, al final también hay que entender que cuando estamos compitiendo y tenemos la adrenalina, tenemos
esas hormonas que nos hacen sentir diferentes, pues muchas veces dejamos de escuchar al cuerpo o no interpretamos bien esas sensaciones. Entonces, lo primero que hay que sacar de una lesión es un aprendizaje. Oye, me ha pasado esto, esta lesión ya no puedo cambiarla porque ha pasado, ¿vale? Eso del pasado, ahí está. Lo que voy a hacer, voy a intentar interpretar mejor mi cuerpo o voy a intentar determinar por qué ha ocurrido esto para trabajar los componentes necesarios para evitarla. Y nuevamente, si se va haciendo una buena progresión, esa persona puede volver a reincorporarse a su deporte sin problema. De hecho, hace poco vi un vídeo de un powerlifter que levantando, no sé si fue muerto o sentadilla, no me acuerdo, se le fueron las dos rodillas hacia atrás, con lo cual tuvo una luxación grande. Está muy chulo porque el vídeo está del proceso, entonces esa persona empieza primero, creo que tuvo incluso fractura de tibia porque le tuvieron que Ujú. inmovilizar y esa persona se ve como hace su proceso de recuperación bien, un proceso de recuperación bien es un proceso en el que se van respetando las fases y no me pego todo el día en el sofá, porque eso es otra cosa importante. Mucha gente, o incluso desde muchas áreas sanitarias, se le dice a la persona que haga reposo absoluto, cuando dependiendo de la lesión, el reposo absoluto no es algo que ayude, sino que es muy perjudicial, porque es que nuevamente el cuerpo se está desadaptando al día a día. Entonces, si se hace un buen trabajo de base y un buen trabajo de recuperación, se puede volver a competir sin problema ninguno. Pero claro, hay que entender que el cuerpo no regenera de un día para otro. Hay que tener paciencia. Sé que no es fácil tener paciencia cuando tenemos molestias, dolores o queremos volver a hacer algo que teníamos que hacer antes, pero es muy importante no quemar fases de más, porque es que si no, Mm. he vuelto al punto de inicio. Claro, es que no estás para andar y te echas a correr, pues lo más probable es que te caigas. Claro, exactamente. Pero yo siempre, yo soy, intento ser positiva y creo que si respetas tus fases y tienes mucha paciencia, puedes volver a hacer lo que hacías, incluso superarte Correcto. en muchos casos Sí, sí, de sí, gente pues que después de una lesión hasta mueves más kilos, ¿no? Dice, y está el dicho de me tengo que lesionar para aprender a entrenar. correcto. Incluso hay veces que somos, muchos profesionales les ponen la etiqueta de no vas a poder hacer esto. Por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho, que es el de Lemar Gant, no sé si lo conoces. No. Lemar Gant fue el primer power que consiguió, bueno, a él se le llamaba en sus tiempos altera, pero fue la primera persona que consiguió levantar más de 5 veces su peso corporal y él tenía una Mm. escoliosis del copón, tenía una escoliosis súper, súper avanzada. Entonces a él le dijeron, buf, con esto ten cuidado que te puede hacer daño, tal cual, y él empezó a entrenar porque le sentaba bien y se encontraba bien y consiguió batir el récord del mundo en eso. ¿Por qué? Porque en su caso más que eso, ser un problema era una ventaja mecánica, porque ten en cuenta que si tienes el racking mucho más acortado, tienes menos distancia, con lo cual al final te facilita el subir. A todo el que esté interesado, que le eche un ojo al vídeo de Lemar Gant, que está súper chulo y es una historia precisamente de eso, de decir superación, de que nadie te diga lo que puedes hacer y no puedes hacer, sino que respetando la fase y trabajando día a día se pueden conseguir cosas brutales. Me gusta ese positivismo porque es hora también de cambiar el mensaje, que los entrenadores estamos empezando ahora a meternos en el mundo de la salud, ¿no? Y no siempre han sido los mensajes que nos han mandado los más alentadores y, mm, vamos a decir, positivos posibles. Correcto, exactamente, creo igual que tú. Y bueno, para ir cerrando, te quiero hacer unas preguntitas Ujú. un poco más para gente de a pie sobre el dolor de espalda para que se lleven unos tips en caso de de que tengan dolor o estén levantando carga, que ellos pues sepan más o menos qué es lo que está ocurriendo. ¿Te parece? Genial, me parece fenomenal. Venga. Pues la primera pregunta, que ya la he respondido al principio, es si dolor es igual a daño. Para nada, al final sí que es cierto que antes se asociaba directamente, te dueles porque tienes daño y cuál era el problema, que las personas cuando te duele algo durante bastante tiempo, pues lo normal es ir a hacerte una prueba de imagen, resonancia, radiografía. Entonces, cuando se hacía una resonancia, pues veían que esa persona pues tenía una hernia, una degeneración o cualquier tipo de daño. Entonces decían, claro, te duele la espalda porque tienes esto.
¿Qué es lo que pasa? Que al final nosotros un proceso natural que tenemos es el envejecimiento y ese envejecimiento pues genera que nos salgan arruguitas, que nos salgan canas y en la espalda pues también van degenerándose ciertas estructuras, pero al igual que esa arruga o esa cana no tiene por qué doler, esa hernia tampoco tiene que ser el origen de ese dolor. De hecho, se está viendo que a lo largo de nuestra vida nos van saliendo hernias de forma recurrente y esas hernias se van reabsorbiendo Ujú. de forma natural. ¿Qué es lo que pasa? Que si justamente en ese momento sales y vas y te haces la prueba, pues te van a decir eso es por eso clarísimamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú Claro. tienes un dolor que va oscilando durante el día, que hay momentos que se te quita, hay momentos que es mayor, hay momentos que casi desaparece, pues lo más probable es que no sea a nivel estructural ese dolor, sino que sea a nivel de otros factores, estrés, miedo, sobrecarga. Ahora, si tienes un dolor mantenido durante mucho tiempo, ahí sí que puede venir el origen a nivel estructural. Es decir, no siempre viene, Ujú. pero en ciertos casos sí que puede venir. Ujú. Entonces podemos diferenciar que si es un dolor más mantenido y constante, sí tiene que ver o puede tener que ver más con un daño estructural, y si es un dolor que fluctúa, pues hay claramente otro tipo de factores que están interfiriendo en Correcto. que te aparezca ese dolor. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese dolor estructural ocurre al principio, esa estructura se regenera y ese dolor se mantiene. Entonces hay que también diferenciar si ese dolor Ujú. se ha quedado grabado como mecanismo de defensa y esa estructura incluso ya se ha regenerado, porque eso le pasa a muchísimas personas. Le pasan cualquier gesto o acción traumática, levantándome medio un crack o levantando carga medio un crack. Al cabo del tiempo, como ese dolor no desaparece, van a hacerse una resonancia y la resonancia sale impoluta, sale un poquito de degeneración, un poquito de desgaste, pero no sale nada realmente sintomático. Entonces, probablemente es que ese problema se ha quedado como grabado, como un sistema de alarma, y eso hay que reprogramarlo. Como estoy viendo que aquí están haciendo varias preguntitas, lo que vamos a hacer, chicos, es ir dejando vuestras preguntas por aquí, ¿vale? Y ya al final del directo, cuando termine yo de hacer estas preguntas a Javi, nos vamos con las vuestras, ¿vale? Así que ir dejando por aquí vuestras preguntitas, que al final las vamos respondiendo, que ya hay un par de ellas por ahí. Bueno, hablando del tema que tú comentas, yo hace poco he estado lesionada de la última competición que tuve en noviembre, pues acabé con un dolor en la espalda. Nunca, nunca, mejor dicho, después de esa última competición en la zona baja de la espalda. Y yo sospecho que probablemente haya sido algún tipo de hernia. Fui al fisio y también me dijo, pues sí, tiene pinta esto de ser ahí o protusión o hernia, pero que por la edad que tienes probablemente se reabsorba sola. Y yo no sé si he hecho bien o no, también tengo que decir que a nivel personal, pues con los médicos no soy la persona que mejor se lleva, entonces como tú bien dices, digo, no quiero ir, no voy a ir al médico, ¿no? Porque además el abordaje que a mí me gusta darle a las lesiones, a través del movimiento, ¿no? Es decir, me duele, no lo evito, no le cojo miedo, pero me duele, no lo hago, ¿vale? Aquí hay que echar el freno, lo que no me duele lo hago, y a partir de ahí, pues con el soporte y con la ayuda de profesionales, y recuperándome. Y la verdad que para mí creo que es lo mejor que he podido hacer, porque te quita de muchos miedos y al final muchas palabras y muchas creencias que te empeoran todavía el proceso de mejorar, de recuperación de una lesión, al menos como yo lo veo. Claro, sí, sí que es cierto que hay ciertos momentos, ciertos problemas que son necesarios las pruebas de imagen. Por ejemplo, si ese dolor aparece de un día para otro sin causa ninguna, llevando estilo de vida saludable, entrenando, oye, aparece un dolor terrible, ¿esto qué es? Pues en ese caso hay un porcentaje muy bajo que, por ejemplo, puede ser algún tipo de tumor, alguna cosa, pero claro, eso es un porcentaje ínfimo.
ahí sí se necesita ese tipo de prueba de imagen, pero se está viendo que en la mayoría de casos se está abusando de esas pruebas de imagen y lo que están haciendo es sesgando más que otra cosa. De hecho, había un estudio muy interesante que a una misma persona se le hacían 10 pruebas de imágenes en 10 sitios diferentes y a esa persona se le daban 49 diagnósticos diferentes. Entonces, si nosotros Pobrecilla. nos limitamos a una sola prueba de imagen, un diagnóstico, pues imagínate la de variables que nos estamos dejando. Es que Ya. luego hay mucho componente de interpretación, exactamente, como tú dices. Entonces, yo creo que la primera vía debería ser más un abordaje activo y en determinados casos, sin duda, al final sí que tenemos que recurrir a un abordaje pues, más específico, pero creo que se está haciendo las cosas al revés, precisamente. Primero queremos ir a un abordaje específico cuando, hablando de las hernias, es que más del 90% su proceso natural es la reabsorción de esa hernia. Ahora, si no pasa esa reabsorción, pues ya probablemente se pueden valorar otras cosas para que eso mejore o es que depende también de muchos casos, pero ya te digo, el primer paso que se debería hacer es el abordaje activo y aunque luego tengas que recurrir, por ejemplo, a quirófano, como tiene que entrar mucha gente, que también se está viendo que si nosotros hemos hecho un preoperatorio, un trabajo de fortalecimiento previo, ese proceso luego va a ser muchísimo mejor. Entonces, por eso, entre una opción y otra, primero vete al abordaje activo, que no mejora, pues no pasa nada. No lo veas como un tiempo perdido, sino como un tiempo Ujú. invertido, porque ya tienes ese preoperatorio hecho y luego ya el proceso será mucho más rápido y mucho más beneficioso. Por un lado es que está el prisa, ¿no? El querer todo para allá y la pastilla mágica y las cosas no funcionan así. Cada vez somos un poquito más vagos y cuanto menos tengamos que hacer mejor. Y en el caso de una lesión y en cuanto al cuerpo se trata, no va así la cosa. Y luego también como muy poca confianza en la capacidad del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es muy listo y sabe lo que se hace, que a veces lo único que tenemos que hacer es dejarlo estar y acompañarlo en todo lo posible, pero paciencia y confianza, ¿no? Sí, sí, también es verdad que al final el cuerpo tiene mecanismos que muchas veces son de protección que lo que hacen es darnos más la vara. Por ejemplo, cuando nos decimos, me he hecho daño en el dedo y todos los golpes van al dedo. Lo que pasa es que justamente ahí es cuando notas que te estás dando más Claro. golpes, porque el cuerpo te está dando más señal de alarma o molestia en esa zona para que lo protejas más todavía. Entonces, cuando hablamos de nuestra espalda, igual, el cuerpo intenta proteger esa zona, lo que hace para proteger como un primer mecanismo es reducir el movimiento, entonces todo lo que sea salir un poquito de esos rangos de movimiento, que me duele la espalda, que me duele la espalda, que me duele la espalda, como justamente en la zona media del cuerpo, pues al final la tenemos muy expuesta, pero es justamente eso. Eso no quiere decir que tenga un problema grave ni mucho menos y el problema de lo otro es exactamente eso, que estamos acostumbrados hoy, uy, me hace falta no sé qué, cojo el móvil, lo compro y mañana lo tengo, pero eso con los tiempos del cuerpo no funciona así. El cuerpo necesita unos tiempos regenerativos para que el tejido se vaya recuperando y para que vayamos readaptando estructuras a nivel del sistema nervioso. Hay muchos complementos que no funcionan de un día para otro. Yo se lo digo a todas las personas con las que trabajo. De hoy por mañana no vas a estar bien y probablemente algún día estés peor que el día anterior porque es que los procesos Exacto. van fluctuando, pero hay que fijarse en la media, que eso es lo que realmente hace que mejoremos. Y que luego depende mucho de cada persona, que como hemos dicho antes, hay tantos factores que influyen tanto en el proceso de lesión como en el proceso de recuperación, que entonces mientras una persona en 2 semanas puede estar recuperada de X lesión, otra puede estar 2 meses. Claro, al final depende de muchos factores y no siempre a lo mejor el problema es el factor físico, sino muchas veces puede ser el factor psicológico. Hay personas que yo he terminado de trabajar con ellas y me decían, uff, cada vez que me viene un pico de estrés, el dolor me viene. Pues ahora lo que necesitas es una persona que te ayude a controlar esos niveles de estrés, porque Claro. eso es el catalizador que hace que a ti te venga el dolor. Exactamente, exacto. Que no es solo que una lesión no es solo tampoco el cuerpo físico material. Hay Correcto. otro apartado, ¿no? Mucho más interno que a veces no nos paramos a tratar y también tenemos que mirar. Efectivamente, tenemos que entender el contexto. Hay ciertas cosas como el estrés o, por ejemplo, el alcohol que son proinflamatorias. Entonces, a ti te duele la rodilla o tienes una lesión de rodilla, si te vas a harta de beber cerveza o copas, pues probablemente la rodilla te va a doler más porque es que le estás metiendo más inflamación al sistema. Entonces, si tú te centras en hacer un proceso muy bueno de movimiento, pero luego la estás liando por otros lados, pues es Claro. que te estás echando piedras en la mochila.
Yo me acuerdo, Javi, del caso de una persona que tuvo una operación de espalda chunga, que le pusieron placas, se rompió varias vértebras, tenía un par de protusiones. Después de la operación, estuvo previamente 8 meses en cama por la ciática que tenía, no se podía mover. Y la recuperación, obviamente, después de ese pedazo de operación, no estaba yendo bien. O sea, no se estaba soldando la placa, la columna, pero es que digo, obviamente, te has tirado 8 meses en cama. Has perdido toda la masa, una persona además súper deportista, has perdido toda la masa muscular que tenías. A nivel de aquí, está destrozada. Claro. Bebes. Eh, no sale, tienes miedo al movimiento, un montón de factores que dices, no me extraña, no comía. O sea, dices que no como y estoy cada vez más gorda. No me extraña. Claro. Entonces, es como que vemos que no es solo, que no es solo el cuerpo, que tenemos que cuidarnos en muchos aspectos y probablemente a veces sean los más determinantes de cara a una recuperación. Correcto. Al final, los factores que nos rodean son tan importantes o más como el proceso que tenemos que superar. Mm, Por eso mismo, necesitamos un ambiente que nos favorezca que nosotros nos recuperemos. mm, mm. Pues sí. Vale, ¿se puede entrenar con dolor? ¿Se puede entrenar con dolor? Sí. Que hay que entender que, de hecho, uno de los procesos o herramientas que se utilizan para reducir ese dolor o modularlo es el movimiento. Pero claro, no puedes entrenar con dolor a la misma intensidad que entrenabas antes que no tenías dolor. Hay que entender, por un lado, a mí me gusta mucho utilizar la regla del 10, que se llama, que es utilizar una sumatoria entre la escala Mm, de Borg y la escala EVA, que es la escala que se utiliza para cuantificar dolor. Entonces, la suma de ambas no puede superar el 10. Tú, por ejemplo, estás trabajando a un RPE 7, pues si tienes dolor 3, puedes trabajarlo. Si tienes dolor 2, puedes trabajarlo. Dolor 1, puedes trabajarlo. Ahora, si tienes dolor 5, ya no puedes porque estás superando el umbral de ese 10. ujú. Es una simplificación para que se entienda que al final nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Tengo dolor 0? Métele RPE 10 si quieres, métele carga máxima. Entonces, lo importante es eso, saber que el movimiento es una herramienta que me va a ayudar a ir reduciendo ese dolor. Si tengo más dolor, si tengo un dolor 8, un dolor 9, pues ahí lo que tengo que buscar es un trabajo muy suave, muy dulce, un movimiento muy dulce, porque es que al final tenemos un movimiento que hacemos entre 23 a 25.000 veces al día, que es la respiración. Entonces, si esa respiración no me favorece una respiración más corta, yo voy a estar sobrecargando otra musculatura que su función no es la respiratoria, sino probablemente la postural. Entonces, aunque la persona esté encamada, aunque la persona no se pueda mover, va a respirar, porque es que si no respira se muere. Entonces, lo primero que tenemos que ir entrenando en ese caso es componente respiratorio. Y luego ya, si hay un dolor muy profundo, un dolor muy fuerte, seguiríamos trabajando en base a trabajo de movilidad muy suave, sin meter carga, y cuando ese dolor vaya disminuyendo, ya se van metiendo trabajos de carga. Muy bien, al final es sentido común. Correcto. No, que, pues si me duele tanto, obviamente no lo hago, bajo, echo el freno, que veo que no me duele, tiro para adelante, que es conocimiento intuitivo de toda la vida. Efectivamente, al final el autoconocimiento es un aspecto más que tenemos que aprender. Cada persona es diferente y cada persona tiene sensaciones diferentes, tiene que aprender a interpretarlas. Para mí es que es tan importante, es que soy muy pesada con ese tema, pero no solo el autoconocimiento, sino también el conocimiento que hoy en día ya tenemos aplicado a nosotros mismos. Como tú mismo has dicho antes, de que hay veces que se te queda cierto dolor muscular, ¿no? O cierto gesto, aunque esté la lesión recuperada, ¿no? Y como yo misma estoy experimentando. Y ostras, vale, ya no tengo esas lesiones que tenía, pero noto como que la musculatura se ha quedado un poquito de tanta protección resentida y ahora es el momento como de trabajar un poquito, a lo mejor con terapia más manual, que la musculatura vuelva otra vez a su sitio y a su estado natural, ¿no? Y me parece tan brutal cuando combinas ese conocimiento de fuera con tu autoconocimiento, que es que para mí es como si no necesitase nada más, que con eso tienes el 90% hecho y consigues pues todo lo que quieras.
si sabes Correcto. aplicarlo. Efectivamente, al final es tener las bases e ir siguiéndolas e ir escuchando el cuerpo, porque aunque estés trabajando con una persona que te está ayudando, esa persona no siente lo que tú estás sintiendo. Entonces, Exacto. muchas veces a las personas se le hacen pensar como que están locas, es que no tienen nada, aquí no debería haber dolor. Ujú, ¿Cómo le puedes decir eso a una persona que está yendo a claro. ti precisamente porque tiene dolor? Es que hay cosas que yo no entiendo, pero bueno. Mejor no hablemos de eso porque nos tiramos aquí otra hora y bueno, no merece la pena. Desde Eh, luego. vale, pues vamos con las preguntas por aquí de los chicos y las chicas. ¿Con desgaste de disco lumbar se puede hacer deporte? Nos preguntan por aquí. Ujú. De hecho, es recomendable hacer deporte. Nuevamente hay que ver el punto de partida porque probablemente si le han diagnosticado el desgaste de disco es que tiene algún tipo de molestia. Entonces, si tenemos ese desgaste y de primera empezamos a meter o trabajos de alto impacto o trabajos de altas cargas, pues eso lo más normal es que empiece a molestar más. Entonces, lo que hay que ir haciendo es un trabajo progresivo y es que justamente se ha visto que el hecho de que nosotros nos movamos y entrenemos va a darnos más fuerza, con lo cual más estabilidad a nivel de la musculatura, con lo cual ese disco va a recibir menos carga porque la carga precisamente la está trabajando, la está amortiguando, la está asimilando esa musculatura. Ujú. Y también con respecto al desgaste nos preguntan si la rizolisis es lo mejor. Vale, el problema de la rizólisis es que eso lo que es, para quien no lo sepa, cogen y le queman el nervio. Entonces, si nosotros pensamos que el dolor viene porque el nervio está emitiendo más señal dolorosa de la cuenta, pues tendría sentido quemarlo. ¿Cuál es el problema? Que es que probablemente ese dolor no venga porque el nervio está dando más señal de molestia, sino porque hay un problema detrás, sino ese nervio es la representación, es como cuando a mí se me enciende la luz en el cuadro del coche, pero el problema no es esa luz que Ujú. se me está encendiendo, el problema me está indicando que hay otro problema. Entonces, si yo lo que cojo es un boli y rompo la luz, ya está la luz apagada, ya no hay problema. No, no te está dando la señal de alarma, pero es que probablemente eso se va a empezar a manifestar de otras maneras. Y es que mucha gente, aun haciéndose ese proceso, luego ese dolor se mantiene. Entonces, ese proceso, a mí es un proceso que particularmente no me gusta nada porque es un enfoque muy antiguo y se basaba en quemar a ver si dejaba de doler el nervio como vía conductora, como el cable que da la señal. Entonces, yo creo que es un abordaje o un enfoque que se hace cuando no se ha hecho una buena valoración y no se determina el problema, sino se está determinando la manifestación de este. Ujú. Yo tuve una persona, porque a nivel presencial pues te llegan muchos tipos de perfiles, y uno era un médico ya mayor, de estos que se automedican y se autodiagnostican enfermedades. Y estaba, o sea, con esto de la rizólisis, estaba obsesionado. O sea, yo no sé ya cuántas se había hecho, creía que era como la máxima solución, a pesar de que conmigo estaba viendo que el ejercicio le estaba yendo bien, pero ya era esto. Hoy en día pues sigue sin porque hace pues el ejercicio al final conmigo no siguió, hace ejercicio pues de aquella manera de vez en cuando y obviamente pues no está ni la mitad de bien que podría estar si hiciera otro tipo de terapia. Claro, al final el problema también es que nos han enseñado, nos han educado a depender solamente de cosas pasivas. Entonces, claro, yo voy a que me arreglen, pero que si el problema no es exactamente con lo que tienen que dar y no dan, el problema va a seguir, así de claro. Entonces, yo no soy muy amigo de eso. Obviamente, si ya has probado muchas cosas y nada ha funcionado, pues sí, hay que ir quemando cartuchos, pero como primera bala, yo no lo dispararía como primera bala en ningún Vale. caso. No, las intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo no las sueles tú recomendar. Como primera opción, nunca. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que hay determinados casos en los que la persona lleva trabajando mucho tiempo, que tiene un daño estructural. Hombre, si vienes de un accidente que justamente te ha fracturado vértebra, o en ese caso, pues sí hay que intervenir. Pero como primera opción a una persona que ese dolor ha aparecido progresivamente, aunque lleve años con él, pero si ese dolor ha aparecido progresivamente, es que probablemente esa intervención van a tocar algo y es que ese dolor
se va a mantener, porque esa intervención lo que va a hacer, te va a poner una plástica, te va a poner una fijación, va a hacer cosas que no están abordando el origen de ese dolor, sino nuevamente una manifestación más. Entonces, tú puedes quitar esa manifestación, yo rompo la luz esa en el coche, pero como era la luz del aceite, te vas a enterar porque se te va a gripar el motor y ahora te va a costar esto, pues 10 veces más. Entonces, a ir retrasando problemas. Ujú, En muchos casos sí que es ujú. cierto nuevamente que no podemos decir todas las intervenciones son malas porque hay algunas que se necesitan, pero Claro. nuevamente probablemente en un porcentaje mucho más bajo del que se hace. Había otro estudio muy interesante que mostraba a 2 años vista intervenciones que se hacen por fijaciones lumbares ante dolor inespecífico, pues a 2 años vista estaba igual la persona que se había intervenido o la persona que había hecho un tratamiento conservador basado en ejercicio. Entonces, tenemos que entender que intervenir no es solamente abrir y poner una cosa, que cuando abrimos hay muchos tejidos que se rompen, la piel, la fascia, hay mucha conexión que se corta, entonces no es tan sencillo, no somos un coche que abrimos el capó, cambiamos esto y ponemos lo otro, no estamos diseñados para eso. Pues Javi, genial, muchísimas gracias por el directo. Si te parece, lo vamos cortando aquí, que ya ha pasado una horita. Y dejamos, me han quedado algunas preguntas por hacerte, pero las podemos dejar para otro directo más adelante. Al final nos hemos ido por varios temas, no nos hemos quedado solo ahí en la parte del Power, que también está genial. Y Ujú. nada, que un placer escucharte, como siempre, y muchísimas gracias. Fenomenal, muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros, que son unos cuantos que se han También. pegado la hora enganchados. Ya está, yo dejaré el directo por aquí colgado en mi perfil para quien quiera verlo más adelante. Y nada, que nos vemos en próxima. Fenomenal, nos vamos viendo y todo el mundo a entrenar. Eso, eso. Chao. Hasta luego. Adiós.